Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jonathan Domingo y estoy demasiado entusiasmado porque ya casi es Movimiento 2018. Este año va a estar increíble. Va a estar con nosotros Marcos Witt, va a estar Juan Mejías de Hillsong Barcelona, va a estar con nosotros Esteban Grassman de Iglesia Ancla, luego el equipo de casa va a estar Jonathan Sánchez, yo, mi papá, también va a estar Wes Bentley, que es una persona que tiene misiones en Sudán, en África, y va a estar David Gusick, que en mi opinión es el mejor maestro de la Biblia en todo el mundo. Entonces está increíble, pero quiero hacerte saber unas cuantas cosas. Uno, tienes que conseguir tus boletos antes del 31 de mayo si quieres el descuento de preventa, es lo más barato que van a estar. Dos, también tenemos descuento en grupo, entonces en la compra de 9 boletos, el 10º boleto es gratis. 3, algo que jamás hemos hecho y eso es impresionante y grande e importante, y eso es que simultáneo a movimiento general vamos a tener movimiento para pastores y líderes. Los mismos conferencistas, incluyendo, aparte de los que ya mencioné, como 4 pastores de Estados Unidos de iglesias influyentes, estarán en nuestro campus Quilihuas durante el día dando capacitación más práctica para pastores y líderes, y aparte también los otros conferencistas estarán ahí. Entonces el plan es que en la mañana y en la tarde vamos a estar divididos en general y en pastores y líderes, y luego en la noche va a estar juntos con conciertos y va a ser un tiempo increíble. Eso es lo más importante que quería que supieras. Quiero que nos acompañes, no quiero que te quedes sin boletos, entonces compra pronto y nos vemos aquí en agosto, va a ser del 16 al 18. Más información en movimientoens.com. Dios te bendiga. Este año, una es Horizonte Mexicali, entonces estamos emocionados a finales de año de iniciar algo por esos rumbos. Si conoces a alguien de Mexicali, ayúdanos a correr la voz, o quizás puedes ir a ayudarnos a lanzar este proyecto. Y dos, más o menos alrededor del mismo tiempo estamos planeando iniciar Horizonte en Monterrey, entonces estamos muy emocionados por eso. Pero algo que quiero hacer en esta tarde es anunciar quién es el que se va, o más bien los que se van a estar haciendo cargo de esa iglesia. A diferencia de Quilihuas, que estoy yendo personalmente, eso va a ser una iglesia con su propia predicación. Sí va a ser Horizonte, va a ser una extensión todavía de la familia, pero con su predicación allá con su propio pastor. Y quisiera pedirle a Jonathan Sánchez y a su esposa Blanca que pasen. Ellos se van a estar haciendo cargo de Horizonte Monterrey y estamos emocionados por lo que Dios va a hacer a través de ellos. No estamos emocionados por el hecho que no van a estar viviendo en Ensenada, lo hemos hablado mucho. Fue una decisión difícil en el sentido que muchos de ustedes quizás no sepan, pero Jonathan llegó hace un poco más de 2 años y él tomó el grupo de jóvenes de Movimiento y estaba con alrededor de 20 personas. La última reunión de Movimiento tuvimos más de 400 jóvenes que se están reuniendo, y eso fue sin invitado especial, sin música especial. Simplemente nuestra reunión mensual de jóvenes ya ha llegado a ese nivel de convocatoria. Es algo extraordinario. A mi conocimiento ha de ser uno de los 3 grupos de jóvenes más grandes del país, entonces una locura. Y aparte está dirigiendo todo lo de la rama creativa de la Escuela de Liderazgo. ¿Por qué les digo esto? Porque no le estamos enviando porque dijimos, a ver, ¿quién no está haciendo nada? Pues dale tú. Sino que nuestro corazón como iglesia es que queremos enviar a los mejores, y sí nos va a costar en Ensenada el desprendernos de un matrimonio tan increíble y de un liderazgo tan increíble. Sin embargo, la meta no es hacer lo que es más fácil para nosotros como iglesia aquí en Horizonte Ensenada, sino hacer lo que es mejor para nuestro país, y creemos que México necesita más iglesias que se planten, que alcancen a más personas, que alcancen a jóvenes. Entonces les estamos enviando con las esperanzas de que sí, les necesitamos aquí, pero hay más necesidad en general en el
país, de que más iglesias sean formadas, entonces que Dios pueda levantar a más personas que puedan llenar los huecos que ellos están dejando, y también para que ustedes estén orando por ellos. Les dije hace un segundo, no es que estamos empezando una iglesia independiente y simplemente apoyándoles con oración y un poco de dinero, sino que estamos expandiendo la familia de Horizonte, y va a ser una iglesia como esta en todos los sentidos. La única diferencia es que va a estar predicando Jonathan, pero va a ser lo mismo que hacemos aquí. Entonces, en ese sentido, no estamos perdiendo a un miembro de la familia, lo que dicen las bodas, ¿no? Sino que nos estamos expandiendo como familia para poder alcanzar a más personas. Entonces, ¿les parece si oramos por ellos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por Jonathan y Blanca, te damos gracias por el paso de fe enorme que ellos están tomando, y Padre, estamos emocionados porque creemos que hay una obra que tú vas a hacer en Monterrey. Hay muchas personas que conocerán de ti a través de esta pareja. Entonces, Padre, te pido que les des sabiduría, valentía, les rodees de un buen equipo que les pueda ayudar, y Padre, que tú hagas una obra extraordinaria en Monterrey. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Un aplauso para ellos. Entonces, Marcos capítulo 1, voy a leer del versículo 21 al 28. Hoy vamos a estar hablando de posesiones demoníacas, un tema un poco fuerte. Les voy a enseñar cómo expulsar demonios. Entonces, si trajiste a tu suegra, a tus hijos, fue un buen domingo para traerlos. Entonces, dice así: Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre de la sinagoga, que estaba poseído por un espíritu maligno, comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, le interrumpió Jesús y le ordenó: sal de este hombre. En ese mismo momento, el espíritu maligno soltó un alarido, que es un grito, y le causó convulsiones al hombre, y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente, y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaron con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Padre, te pido que nos hables. Padre, en el tema de demonios y de fuerzas espirituales, te damos gracias que tú eres poderoso, que tú eres por encima de todo, y Padre, te pido que nos hables. En nombre de Jesús. Amén. Hace 11 años, yo tenía 18 años y estaba estudiando en un instituto en San Diego, y como parte de ese instituto bíblico hicimos un viaje misionero a Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, y era un grupo grande, éramos 100 personas, y de esas 100 personas únicamente habíamos 3 personas que hablábamos español, y de esas 3 personas yo era el único mexicano. Entonces, aunque yo no era un líder, de hecho yo era el más joven de mi clase, se requería mucho de mí por la habilidad que tenía de poder traducir para los líderes, de poder traducir para las personas. Y estábamos en Chiapas porque el pastor de mi papá, Mike McIntosh, hacía en ese entonces eventos evangelísticos masivos en México, y había rentado el estadio en ese entonces se llamaban los Jaguares de Chiapas, para hacer un evento cristiano evangelístico masivo ahí. Y lo que nosotros hicimos es que llegamos una semana antes y estuvimos haciendo eventos en muchos lugares, eventos más chicos, para poder predicar acerca de Jesús, pero también para ayudar a correr la voz acerca de este evento que íbamos a tener. Y en uno de esos eventos acababa de traducir para la persona que predicó, y llegó una persona muy asustada y me dijo: Jonathan, necesitamos tu ayuda, hay un endemoniado. Y yo tenía 18 años, no tenía ninguna experiencia con alguna situación así, más allá de quizá haber visto El exorcismo de Emily Rose o algo así. Entonces iba emocionalmente preparado para algo así, ¿no? Que se le volteara la cabeza. Y llegué, y era un muchacho, yo tenía 18, él unos 20, y tenía una mirada perdida, unos ojos hundidos, unas ojeras como nunca he visto en mi vida, literal. Pareciera que se había marcado de negro abajo de los ojos, muy marcado las ojeras, pero más que ojeras, simplemente tenía un semblante horrible. Tenía una mirada de coraje, de furia, de enojo. Tenía este tic con la boca que exponía los dientes y los crujía, y así hablaba entre gruñidos.
Y yo dije, no, pues sí parece, ¿no? Entonces llegué y le dije, pues explícame tu situación. Y me dijo que su abuelo adoraba a Satanás y que su familia le tenía prohibido convivir con su abuelo, pero un día, desobedeciendo a sus papás, fue a ver a su abuelo. Y cuando estaba con su abuelo hizo un sacrificio sobre un altar y él vio una luz salir del altar y le dio mucho miedo y se fue corriendo a su casa. Y cuando llegó a su casa, su hermano era poseído por un demonio. Su hermano tenía 12 años. Y ese muchacho me decía que su hermano menor podía agarrar a su papá con un brazo y aventarlo al otro lado del cuarto. Y le hablaron a sacerdotes y le hablaron a pastores para intentar ayudar a este muchacho y nadie pudo. Entonces la persona con la que estaba hablando, el joven de 20 años, me dijo que él, en desesperación y sintiéndose culpable porque sucedió cuando él fue a visitar a su abuelo, dijo que le dijo al espíritu que dejara a su hermano, que dejara a su familia y que se metiera dentro de él y que dejara en paz a su familia. Y que efectivamente es lo que pasó y que tenía 5 años viviendo en la calle y él tenía la apariencia de alguien que tenía 5 años viviendo en la calle. Y aparte me dijo que cuando él dormía, él veía a su demonio, entonces no podía dormir. Dice que dormía unas cuantas horas por semana, que tenía 3 días sin poder dormir y se veía como una persona que tenía mucho tiempo sin dormir. Y justo me está diciendo todas estas cosas y escucho un grito de lejos, ¡ya nos vamos! Y así como que, nos vemos, suerte con tu demonio, nos vemos. No es cierto, yo ya con el tiempo súper limitado, 100 personas moviéndose en camiones, no existía Uber en ese entonces, o nos vemos después, o me tenía que ir, entonces, y soy bien honesto, yo soy bastante escéptico. Entonces cuando me estaba contando estas cosas, yo no estaba como que, ay, pobrecito, tiene un demonio. Yo dije, ¿qué tipo de drogas tienen en Chiapas? Porque es cosa seria. Y tan escéptico que le dije cuando ya me tenía que ir, deja oro por ti. Y cuando oré por él, hasta dije, Dios, si tiene un demonio, yo ni siquiera creyéndole la verdad de la historia. Dije, Jesús, si ese muchacho tiene un demonio, yo sé que tú eres más poderoso que cualquier demonio que él pueda llegar a tener. Entonces te estoy pidiendo por favor que le des libertad a ese muchacho sobre esta presencia demoníaca que él tiene. Y abrí los ojos y él no tenía los ojos cerrados, él me estaba viendo directo a los ojos y con un terror me dijo, creo que le enojaste. Y ahí sí, le dije, nos vemos, Dios te bendiga. Me tenía que ir, entonces se me prendió el foquito y le dije, ¿sabes qué? Esta noche va a haber un evento masivo en el Estadio de los Jaguares, es gratis, ahí nos vemos. Y el resto del día estaba como, qué tonto, o sea, son 30,000 personas, ¿cómo me lo voy a topar, no? Pero sentía mucha responsabilidad del pobre muchacho y llegué al estadio y pasé tiempo paseándome por todas las gradas buscándolo. Entonces por fin lo veo de lejos y él me ve a mí y sonríe. Y un rostro que hace unas horas mostraba un odio, un coraje, no sé si alcanzo a describirlo, pero no una persona que sonreiría bajo ninguna circunstancia. Me vio de lejos y sonrió y se acercó, y cuando lo vi, sus ojos que hace unas horas estaban hundidos, estaban normales, y las ojeras que hace unas horas estaban más marcadas que cualquier cosa que había visto, era otra persona. En un lapso de unas cuantas horas pasó de una persona que parecía estar drogada fuera de sí a una persona de 20 años que pensarías que va saliendo de la universidad. No, sabías que era la misma persona porque era la misma persona, pero físicamente era otro. Y me dijo, no sé qué hiciste, pero sentí que me dejó esa presencia demoníaca. Dormí por primera vez en mucho tiempo y empezó a llorar y me dijo, voy a ir a ver a mi mamá. Tengo 3 años sin verla y así tan agradecido. Y cuando eso sucedió, fue para mí importante porque yo tenía 18 años, todavía no era pastor, todavía no era líder ni nada de eso. Y creo que Dios sabía que yo soy una persona escéptica. Y también, estando en Latinoamérica, ves muchos casos extremos de cosas que tú dices, no parece la Biblia. Hace poco estaba en una conferencia y el conferencista antes de mí le dijo a todas las personas que pasaran al frente a vomitar sus demonios. Y dije, guácala. Y pasaron varios y vomitaron y no lo limpiaron. Entonces me tocó predicar con los guacareos ahí enfrente de mí. Y yo dije, ¿cuántos demonios tendrán? Nada, no es cierto. No los limpiaron por temor a que les brincara algo, ¿no?
Y ves cosas y eso te hace pensar, eso no lo veo en la Biblia. Y de repente el ver una distorsión de algo te hace negarlo. Y decir, no, eso ya no sucede, eso ya no pasa. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, uno de los autores cristianos más influyentes del siglo pasado, escribió un libro llamado Las Cartas del Diablo a su sobrino. Y hablando de la perspectiva de Satanás, dijo: los humanos cometen uno de dos errores: o nos ignoran o se obsesionan con nosotros. Y los humanos solemos entrar de una de dos categorías: o ignoramos la existencia de fuerzas demoníacas y vivimos como si no existieran y todo se lo atribuimos a cosas naturales, o estamos obsesionados con fuerzas demoníacas y todo es algo maligno, y cualquier ruidito que escuchemos en la noche o cualquier vientecito que sintamos, ya estamos prendiendo velas, leyendo el Salmo 23 y poniendo música de Marcos Witt porque sentimos que es una presencia demoníaca en nuestro cantón, ¿no? Y hay personas que están en uno de dos extremos. Yo definitivamente estoy en el extremo más escéptico y creo que Dios me dio esa experiencia para jalarme un poco más al centro, para decirme, no, la Biblia es enfática cuando dice que hay un ámbito espiritual que no podemos alcanzar a percibir con nuestros ojos, pero es más real que lo que percibimos con nuestros ojos e influye y es real. Y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes espirituales. Entonces hay una realidad espiritual que no podemos darnos el lujo de ignorar. Y sé que muchos de ustedes son jóvenes, sé que muchos de ustedes son estudiados y sé que la tendencia entre jóvenes hoy en día es ignorar completamente esta realidad. Pero si creemos en las palabras y en la historia de Jesús, es evidente que hay algo sucediendo más allá de lo físico. Y quizá no nos guste admitirlo, pero si vemos a nuestro alrededor, creo que hasta la persona más pensante tiene que admitir que hay algo más allá de lo físico que influye en las situaciones más oscuras de este mundo. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a considerar esa historia. Están en una sinagoga, están en un lugar religioso. Qué fuerte, ¿no? Que en un lugar religioso hay un endemoniado. ¿Qué significa eso? Es posible estar en un lugar religioso y que haya una persona endemoniada. Quizá en esta tarde hay un endemoniado aquí. Quizás está sentado junto a ti. Bienvenido a la iglesia. Dices, eso lo explica todo. Pensaba que era olor, pero no, está emitiendo esa presencia satánica. Dice que, en el siglo XXI, Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. Nada más para darte un contexto un poco más vago. Jesús se crió en Nazaret, y Nazaret era un pueblito de entre 100 y 150 personas. Ni siquiera se puede llamar un pueblito, un poblado, ¿no? Una comunidad. Él sale de Nazaret y se muda a Capernaum. Y Capernaum es el lugar donde viven Pedro y sus hermanos, y es donde empiezan Jesús. Su base de ministerio es en Capernaum, y Capernaum es un pueblito también de unas 1,500 personas, unas 500 casas aproximadamente. Entonces, una vez más, un pueblo chiquitito. Para darte una comparación, Jerusalén son 100,000 personas. Aunque en ese entonces las ciudades eran mucho más pequeñas, 1,500 personas sigue siendo un poblado muy pequeño. Aún no ha empezado a hacer milagros, aún no ha empezado a predicar, es un desconocido llegando a un pueblito y entra a la sinagoga, que era su lugar de reunión, y empieza a enseñar la Biblia. Y la gente, dice versículo 22, queda asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Entonces, los maestros en ese entonces, quién sabe cómo hablaban, pero cuando llegó Jesús era un contraste, hablaba con autoridad, las personas le creían, las personas estaban asombradas por su habilidad de comunicar la verdad de la palabra de Dios. Cuando dice que enseñaba con autoridad, realmente es con autoría, como si él fuera el autor de esas palabras, que había un sentimiento divino que no solamente lo cree, sino que lo escribió, que lo generó, y las personas están asombrados de su autoridad al momento de predicar. Sin embargo, se le da una oportunidad no solamente de mostrar que habla con autoridad, sino de mostrar que efectivamente tiene autoridad. ¿Por qué? Se pone de pie,
un hombre dice, de pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Israel. Y Jesús le dice: cállate. Me encanta esto. Los traductores de la Biblia, la mayoría son cristianos. Y por ende, suelen traducir la Biblia con un filtro mucho más cuidadoso de no usar palabrotas, porque somos cristianos. Sin embargo, de repente no respetan el sentido original de la palabra por usar una palabra más ligera. Al parecer, de lo que leí, es que la palabra que se usa en griego es uno de los peores insultos. Es más fuerte que un cállate la boca. Es de las palabras más fuertes que se puede dar en ese idioma. Entonces, quién sabe qué palabra haya sido, y tú te quedas pensando, ¿a poco Jesús decía groserías? Pues al parecer al diablo sí. Entonces, si le vas a decir groserías al diablo, pues díselas al diablo. Pero es una palabra bien fuerte. Le dice: cállate. Y dice que lo expulsó: sal de este hombre. Me encanta que con 4 palabras el demonio huye. No es una competencia, no es una pelea, no están forcejeando, no hay una fuerza divina y una fuerza maligna. ¿Y quién va a ganar? Y de repente está ganando Jesús, y de repente está ganando el enemigo, y apenitas gana Jesús. No es así. Llega Jesús, le dice: cállate y te largas, ¿no? Y con una autoridad y con palabras retadoras y con palabras fuertes y con insultos, corre a ese espíritu maligno de ese lugar. Imagínate la escena. Está Jesús predicando, empieza a gritar un hombre quizá con voces distorsionadas: ¿por qué nos molestas, Jesús? ¿No? Y dice: te callas, te largas. Y dice que en ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido. Normalmente la traducción que uso usa puras palabras sencillas, pero esta no la ubicaba bien. Alarido es como un grito, pero como distorsionado. Entonces suelta este grito y dice que se echa al suelo y empieza a convulsionar y queda libre de ese espíritu. Qué escena tan fuerte, ¿no? Dice: el asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. Y dijeron: ¿qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Entonces sucede esto, y te recuerdo, Jesús no era conocido, Jesús no era famoso, pero a partir de aquí corre de pueblo en pueblo en pueblo. Y tienes que imaginarte, Galilea era una zona súper rural. Imagínate al sur de San Quintín, que solamente hay como pobladitos chiquitos. Así es Galilea, simplemente un pobladito aquí, un pobladito allá. Y ahí empezó su ministerio. Y de repente, para el próximo capítulo, ya va a ser tan conocido que entra a una casa y llega tanta gente a verlo que ya no puede entrar más personas, y meten a alguien por el techo. Entonces, de un momento para otro se extiende su fama. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el poder para dar libertad. Esto es lo que trae crecimiento sano a una iglesia. Que las personas se puedan dar cuenta que Jesús tiene poder para dar libertad de adicciones, de vicios, de espíritus malignos, de malos hábitos, de pecados, de ataduras, de cosas que nos atan al pasado, de esclavitud emocional, de culpa. Que Jesús hasta hoy en día tiene el poder para dar libertad. Sabes, mucho se escribe acerca de... Mucho se escribe acerca de cómo hacer crecer una iglesia, y se hacen conferencias y se dan pláticas y se escriben libros, y hay personas, y mucho se da con personas que, por ejemplo, siguen nuestro movimiento y lo que Dios está haciendo así, y las personas dicen: para hacer crecer una iglesia necesitas poner luces y humo y predicar con pantalones rotos, ¿no? Eso no hace crecer una iglesia, eso no aporta nada al crecimiento sano de una iglesia. ¿Qué hace crecer una iglesia? Que personas escuchan la historia de cómo Jesús le dio libertad a alguien. De que personas ven, Él estaba en sus vicios, Él estaba en su ambición malsana, Él estaba en sus problemas matrimoniales, Él estaba en su depresión, Él estaba en sus conflictos familiares, Él estaba en su deshonestidad, y tuvieron un encuentro con Jesús, y Jesús les dio libertad, les transformó, y en ese lugar predican a un Jesús que es lo suficientemente poderoso para liberar a cualquier persona, sin importar la atadura que está viviendo y sin importar la condición perdida con la cual Él pudo haber llegado a esa iglesia. Queremos crecer, pero queremos crecer porque el mensaje de Jesús se está propagando, de que Jesús sigue rescatando y salvando a almas necesitadas y almas perdidas, y de este modo queremos que siga creciendo
este mensaje. Quiero terminar extrayendo 4 puntos de esa historia, dándonos más información acerca de lo demoníaco. ¿Por qué? Porque les dije que esto va a ser súper recurrente en Marcos. Casi en todos los capítulos va a haber una historia de un endemoniado. Entonces hay ciertas cosas que tenemos que entender para un futuro. 1. Los demonios pueden poseer a las personas. Eso se ve varias veces en la Biblia, que un espíritu maligno entra a alguien y les provoca cosas. Hay historias donde se lastiman, hay historias donde dan voces y gritos, hay historias donde convulsionan, hay una historia donde este espíritu provoca que un niño se echa un fuego y cosas muy fuertes, que tengan fuerza extraordinaria, que nadie los puede dominar, nadie los puede amarrar, nadie les puede ayudar. Es posible que haya posesiones demoníacas, inclusive no solamente entre humanos, sino que en la Biblia también hay una ocasión donde donde animales son poseídos por un demonio. Quizá eso explica la actitud de tu chihuahua. El caso es que los demonios pueden poseer a personas. Y aún una persona escéptica tiene que darse cuenta de eso, lo que dije hace un segundo. Hay cosas tan malas, tan malvadas, que la única explicación es un poder satánico metiendo mano. ¿Cómo explicas los genocidios que han habido a lo largo de los milenios? La actitud de alguien como Hitler o Stalin, cosas que son tan obviamente influenciadas por un poder maligno. Hace poco en Ensenada tuvimos un caso, sé que muchos se enteraron, de alguien que a plena luz del día degolló a una persona. Y no era una riña de narcotraficantes, no era un mensaje para un cártel rival. Era una persona que se peleó con un colega en una maquiladora y fue tanta su rabia que lo degolló. ¿Cómo puede llegar un humano a hacer eso? A no ser de que hay una fuerza demoníaca ahí presente. Es algo real. Y es algo que no podemos ignorar, que la Biblia nos dice de 1000 formas, que tenemos que saber que quizá nuestros ojos no lo pueden ver, pero hay una realidad espiritual y hay huéspedes que están luchando en este mundo por hacerlo un peor lugar. Pero algo que tengo que mencionar, dice esta historia que este muchacho se convulsiona después de que sale el demonio, y hay algunas personas que ven algunas enfermedades psiquiátricas y asumen que son posesiones demoníacas. Y algo que quiero aclarar, porque es muy común dentro de círculos cristianos ver algunos trastornos y asumir que es un demonio. Y punto número 2 es: una enfermedad psiquiátrica no es un demonio. Puedes tener esquizofrenia, puedes tener bipolaridad, puedes tener depresión clínica, puedes tener ataques de ansiedad, puedes tener una crisis nerviosa, puedes tener epilepsia. Mi hermana tiene epilepsia, y que no tenga absolutamente nada que ver con una fuerza maligna, que sea meramente una enfermedad de tu cerebro, que hay un desbalance químico en tu mente que te hace escuchar voces, que te hace tener cambios repentinos, que te hace hablar de una forma distinta. Y la razón que digo esto es porque tenemos que tener mucho cuidado como cristianos, que no vemos a una persona que está enferma y aparte le decimos que está endemoniada, ¿no? Y lo digo, y eso es cercano a mí. Mi hermana tiene epilepsia y hay personas que le han dicho: lo que tú necesitas, Débora, no es tomar medicamentos, no es ir al doctor, lo que tú necesitas es que te expulsen un demonio. Simplemente no es cierto. Es posible tener una enfermedad psiquiátrica sin tener ninguna posesión demoníaca o algo así. Ahora, cuando hay posesión demoníaca, puede llegar a haber algunos síntomas similares, de convulsiones, de escuchar voces, de hablar con voces raras, de tener cambios de personalidad y ese tipo de cosas. Sin embargo, si tienes estos síntomas, puede ser una enfermedad, puede ser un demonio. Eso no sé si saben. Siento que casi semanalmente alguien se me acerca con una pregunta como esta. Escucho voces. No sé si sea un demonio, no sé si sea una enfermedad. Lo que yo siempre les digo es: deja oro por ti, porque si es un demonio, Jesús te puede hacer libre, y si es una enfermedad, Jesús te puede sanar. Entonces, cualquiera de las dos sopas, Jesús te puede dar tu solución. Pero después de eso les digo: ve a un médico, porque si vas a un psiquiatra y te receta medicamentos y te ayudan, no es un demonio, porque un demonio no está sujeto a medicamento.
No opera en el ámbito físico, opera en el ámbito espiritual. Entonces, si tu problema es resuelto o mejorado con medicamento, eso significa que es meramente un desbalance químico en tu cerebro que está siendo tratado adecuadamente, y lo que necesitas hacer es pedir que Dios te dé sanidad y seguir usando los medios que Dios ha creado para poder tratar cualquier tipo de enfermedad. Simplemente quiero tener cuidado porque es una de esas cosas súper crueles que puede llegar a pasar dentro de una iglesia, que personas tienen una enfermedad y aparte de su enfermedad la iglesia llega y le dice: no, lo que tú tienes es un demonio. Tenemos que tener mucho cuidado porque no necesariamente es el caso. Punto número 3, y definitivamente lo más importante, y creo yo el corazón de este pasaje: cuando Jesús llega, huyen los demonios. Lo que se ve vez tras vez en la historia de los evangelios es que llega Jesús, se revelan los demonios y huyen. Y la ley que se está estableciendo es que donde Jesús está, no puede estar un demonio. Jesús ni siquiera puede compartir una sinagoga con un demonio. Entra Jesús y huye esta presencia demoníaca. ¿Qué nos demuestra esto? Que donde Jesús está, no hay demonios. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes a Jesús en tu vida, si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú no puedes ser poseído por un demonio. Eso es súper importante entenderlo. Que Jesús no va a compartir espacio en tu corazón con un demonio. Jesús no va a andar de roomie con un demonio. ¿Qué significa eso? Si tú eres cristiano, no tienes la necesidad de una liberación. Y sé que eso es polémico. Tengo muchos amigos que respeto y admiro, que creen que los cristianos necesitan una liberación. Que si estás, no sé, con un pecado necesitas reprender el espíritu de esclavitud, reprender el espíritu de alcoholismo, reprender el espíritu de fornicación. Si tú eres cristiano, lo que necesitas reconocer es: caíste, pecaste, es tu responsabilidad. Y necesitas decirle a Dios: ¿sabes qué, Dios? No tengo un espíritu de rebelión que necesito que me expulsen. Fui rebelde y necesito arrepentirme, pedirte perdón y pedirte que me des las fuerzas para ser leal y fiel a ti. No tengo el espíritu de alcoholismo. Fallé, caí, fui débil y necesito que me perdones y que me des las fuerzas para levantarme y seguir adelante. Y te doy gracias que tú pones en mí tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, y sé que me vas a dar las fuerzas para salir adelante. No necesito reprender el espíritu de fornicación. Necesito entender que fui débil, que caí, que hice algo que no debí de haber hecho, y necesito decirle a Dios: Dios, no estoy viviendo según tu intención, pero te amo, soy tu hijo, tú vives en mi corazón y quiero honrarte y quiero que me des las fuerzas para caminar en santidad y en fidelidad a ti. El cristiano no necesita una expulsión de un demonio o una liberación. ¿Por qué? Porque hay una ley espiritual que donde está la luz se expulsan las tinieblas. No pueden convivir. De hecho, hay hasta un versículo que dice que los que aman a Dios, el maligno no les toca. Qué increíble que nuestro corazón ha sido blindado en contra de esto. Ahora, el enemigo sí nos puede atacar de otras formas. Nos tienta a pecar, nos habla y nos hace sentir culpables. La frase que usa la Biblia de el Satán, de donde sacamos Satanás, significa acusador. Entonces Él nos está acusando, nos está recordando nuestras fallas y de nuestro pasado. Pero para el cristiano, un poder maligno no puede entrar dentro de ti y provocarte a hacer algo. ¿Por qué? Porque tu corazón está protegido, porque Jesús está ahí. Inclusive dice en Colosenses que cuando Jesús murió, Él triunfó sobre los espíritus malignos, exponiéndolos en la cruz, humillándolos públicamente. Entonces el cristiano ha sido protegido. Tengo tantas personas que se me acercan y me dicen: ay, Jonathan, tengo miedo, alguien me hizo una maldición, alguien me hizo una hechicería. ¿Sabes qué? Si tú eres cristiano, tienes a Jesús cuidándote, mandando ángeles a protegerte. Tú no estás ni expuesto ni vulnerable, tú estás protegido porque Jesús ya está dentro de ti. Eso es tan importante. Eso es tan importante. Pero también, y sé que hay personas aquí que son invitados,
Quizás esa es tu primera vez en Horizonte, que lo siento mucho. Normalmente no es así. Pero necesito mucho tacto para decirte esto. Y lo digo con mucho amor. Si tú estás aquí y no le has entregado tu vida a Jesús, eso significa que tú sí estás expuesto, que tú sí estás vulnerable, que no tienes un corazón blindado hacia la influencia de los espíritus malignos que existen. Y si tú sientes que tienes un poder demoníaco dentro de ti, queremos orar por ti. Creemos en un Dios que es lo suficientemente fuerte para decirle cállate y lárgate a cualquier espíritu. Pero encima de simplemente darte libertad de alguna opresión o algo así demoníaca que sientas, queremos decirte que si tú le das tu corazón a Jesús, parte del paquete que recibes al ser cristiano es que recibes una protección divina de cualquier fuerza maligna. Y la forma segura de proteger tu alma de estas influencias satánicas es cuando invitas a Jesús a tu vida y le dices: tú sé mi rey, tú sé mi protector, tú sé mi amo. Y al momento que le das tu corazón a Jesús, estás protegido de todas estas cosas que aparecen en la Biblia. Punto número 4, con eso termino. Dice al principio de la historia que se asombraron de su enseñanza las personas, y al final que se asombraron de su autoridad, y en medio dice que los demonios estaban aterrorizados. Me encanta ese contraste, ¿no? El pueblo de Dios asombrado, los enemigos de Dios aterrorizados. Y me cayó el 20 esa semana mientras estaba preparando esto. Quise responder la pregunta: ¿por qué tantas historias de endemoniados en los evangelios? Porque en el Antiguo Testamento son muy pocas. Muy pocas historias donde Satanás o un demonio entra y toma posesión de una persona. Y después de las 4 biografías antiguas que tenemos de la vida de Jesús, hay unas cuantas menciones en Hechos y hay unas cuantas menciones en los escritos de Pablo, pero muy pocas menciones antes de Jesús de demonios o de posesiones demoníacas, y muy pocas menciones después de Jesús de posesiones demoníacas. Entonces, ¿por qué es tan recurrente? Vez tras vez, casi todos los capítulos hay un endemoniado. ¿Por qué? Creo yo que es para mostrar un contraste entre la autoridad de Jesús y la debilidad de estos seres a comparación de Jesús. Una vez más, lo que dije, que no es un forcejeo, que no son dos potencias en un plano parejo y están luchando para ver quién va a ganar. Es que estamos en un mundo oscuro, un mundo roto, un mundo donde hay oscuridad, pero el momento que llega la luz de Jesús, huye en las tinieblas. No combaten, no pelean, huyen porque están aterrorizadas del poder de Jesús. ¿Qué nos demuestra esto? Creo yo que los evangelios mencionan tanto estos rollos de posesiones demoníacas, no para picar nuestro interés de los demonios y cómo funcionan y cómo operan, sino para asombrarnos del poder de Jesús aún por encima de cualquier potestad, y para que estas personas, y para que como esas personas podamos decir: ¿quién es este que aún los espíritus malignos obedecen? Que estemos en un estado constante de asombro por el poder de Dios para dar libertad a cualquier persona sobre cualquier cosa, porque tenemos un Dios que es sobre todo y con una palabra puede dar libertad aún al corazón más oprimido, aún a la persona más perdida, aún a la persona más trastornada. Tenemos un Dios que tiene autoridad sobre la oscuridad, y cuando llega la luz expulsa las tinieblas. Parece que nos ponemos de pie y oramos. Padre, te doy gracias por esta realidad. Padre, te pido aquí por cualquier cristiano que quizá tiene miedo de lo demoníaco, de lo espiritual maligno. Recuérdales que en ti tenemos protección, que no somos expuestos y no somos vulnerables. Somos tus hijos protegidos y amados por ti. Y Padre, también te pido por cualquier persona aquí que quizá no te conozca, que quizá no te tenga en su corazón, quizás sea escéptico y dice: no, eso no existe. Te pido que ellos sepan que sí existen potencias espirituales, y de no tener nuestro corazón protegido por tu sangre, por tu amor, por tu sacrificio, estamos vulnerables y expuestos. Y te pido que el día de hoy ellos puedan entregar su corazón a ti para experimentar la verdadera libertad,
para experimentar la verdadera seguridad y saber que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Jesús juntos. Es fuego en la noche. Es agua en el desierto. Luz en la soledad. Es color en un lienzo. Es calor a mi alrededor. Es viento en el silencio. Es su voz. Es todo lo que necesito.